Hola, bienvenidos a este curso de JCP de Cero Experto. Si este es el primer video que tú estás viendo de esta serie, te voy a dejar el curso de la lista de reproducción arriba, aquí en la tarjetita, para que accedas a él rápidamente y veas desde el más adelante los que te interesen. Porque quizás hay cosas que no has visto o no entiendes y quieres entender, ¿verdad? Ahora, si ya has seguido la línea o lo que quieres ver en una práctica en JSP, este es el video que estás buscando. Aquí vamos a hacer lo que es utilizar clases abstractas, Java, interfaces, HTML y todo eso para crear lo que es un sistemita básico, practicando y poniendo en práctica la parte de Java y lógica de negocio, para que así hacer un entorno más factible y optimizado. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda. Muchas gracias. Vamos a iniciar inmediatamente para no perder tiempo. Ya yo tengo aquí un entorno que había estado trabajando anteriormente, pero voy a modificarlo totalmente. Simplemente tengo un archivo JCP que se llama index, ya con un código HTML nada más, como ves, y una directiva aquí arriba. Y tengo una clase llamada prueba que no la voy a usar, que ya tiene que fue que la que usé en el video anterior a este, que también si no lo has visto y quieres verlo para saber qué fue lo que hice, cómo hice esto y entiendas esto, mira la tarjetita ahí arriba también. Continuemos entonces. Voy a hacer todo desde cero para este nuevo proyecto. Lo primero que voy a empezar a trabajar con la lógica de negocios. Y yo tengo un paquete aquí que se llama Web App y ahí tengo una clase. Dentro de este paquete, voy a crear un subpaquete que lo voy a llamar modelo. Modelo. Míralo ahí. Y dentro también voy a crear otro paquete llamado serverlet. Sí, servlet. Ahora sí, servlet. Eh, ahí está. Ahí están los dos paquetes. Dentro del paquete modelo vamos a crear tres clases que voy a necesitar porque sí, vamos a crear estas tres porque voy a crear un servicio de estudiantes. Inscribe, estudiantes, inscripciones, exacto. Y que me muestre una lista de estudiantes, es la idea que tengo. Vamos a ver. Voy inmediatamente a crear la lógica de negocio para así avanzar más rápido posible. Voy a poner aquí la clase inscribirse. Esta es el nombre de la primera clase. La segunda persona. Y la tercera, dentro de modelo, se va a llamar estudiantes. Le di a paquete. Ok. Estudiantes. Estudiante. Así mismo. Hay que leer bien los archivos para no escribir algo que no es verdad. En serverlet, que es esta que tengo acá, el paquete, dentro voy a crear una clase llamada lista estudiante. Y le voy a poner aquí servlet. Para que recordemos que es la lista de estudiantes y en la lógica de negocio prácticamente. Esta va a ser como la lógica. Estos van a ser los módulos. Tanto paquete, modelo, serverlet dentro de el paquete web apps. Eso es lo que tenemos hasta ahora creado. Aquí abajo, en web info, ya tengo el index creado ahí mismo. Ya puedo utilizar ese mismo, pero voy a crear otro para separar más el código. Otro archivo HTML, bueno, un archivo JSP, sí. Ese archivo JSP que voy a crear, aquí, lo voy a poner aquí adentro y lo voy a llamar lista estudiante. .jsp, lista estudiantes
.jsp. Si todo está bien, sí, pero lo creé aquí adentro debí de crear dentro de web apps aquí. Listo, ahí lo tenemos. Tenemos ya ahí los dos archivos, están dentro de web apps, de esa carpeta. Fíjate, no dentro de estas carpetas, no, está aquí adentro. ¿Qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Vamos a empezar a trabajar con lo que es una interfaz. Inscribirse. A esto yo le voy a cambiar el nombre. Vamos a cambiarlo por... Vamos a ponerlo aquí. Se llama inscribible. Porque eso lo voy a convertir en una interfaz. Lo había puesto como clase, pero va a ser una interfaz. Que está dentro de modelo. Simplemente aquí esto lo voy a cambiar por interfaz. Antes era una clase, pero va a ser una interfaz, eso directamente. Dentro de esa interfaz voy a crear, bueno, no, vamos a poner aquí string, un método llamado get. Ok, ahí está. Este método me va a ayudar a obtener una descripción corta para saber si es inscribible o no. Esa es la primera interfaz que tenemos. Ahí. Luego de eso, vamos para la clase persona. Vamos a trabajarla. La clase persona, esta va a ser como pueden haber muchos, los estudiantes de por sí son personas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertirla en abstracta para volverla común. Abstract class persona. Voy a volver a poner protect string nombre, nombre protegido. Protect int edad punto y coma. Luego public persona y abrimos y cerramos. Esta va a ser el constructor. Ese constructor lo voy a poner a recibir string nombre y int edad. Y le voy a pasar eso a los nombres que tengo arriba, ¿verdad? A las variables. Entonces va a ser igual a nombre y this.edad, edad. Recuerda que aquí estamos viendo en JSP cómo crear un proyecto. Si estas cosas de clase abstracta, interfaces, tú no la conoces o no estás relacionados con ella, te voy a dejar un enlace arriba de videos sobre estos temas para que puedas orientarte mejor, porque no estoy explicando exclusivamente qué son interfaces y clases abstractas en este video para no hacerlo tan largo. La idea es ir directamente al grano, hablando sobre los temas de JCP y web en Java. Pero si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Bueno, ya yo tengo aquí el constructor de la clase. Ahora voy a crear métodos setEtiqueter para obtener la información, porque como es protegida, ¿verdad? El nombre y la edad, ya ahí estamos a lo que es un nivel de encapsulamiento. Sé que nombre, get nombre, para retornar return nombre. Y aunque esto lo podemos hacer todavía mucho más rápido, ¿verdad? Si no lo sabías,
Si vamos aquí a Source y aquí Getter y Setter, Generate, selecciono el nombre y la edad y General. Y ahí está ya la información correspondiente. Aunque realmente solamente me interesa devolver lo que son no aplicar. Voy a devolver. Entonces, por ahora, porque todo lo voy a hacer a nivel de lógica de negocio, el set nombre no lo voy a utilizar y el set edad tampoco. Estoy utilizando Getter y Setter, o sea, la metodología de Getter y Setter, pero solamente necesito los get. Entonces, igual el encapsulamiento funciona porque ya depende de mí. Quizás de la lógica que yo necesite. Si tú no necesitas aplicar, si yo no voy a aplicar información, solamente obtener, con los get sería suficiente. Igual estoy encapsulando. Igual estoy protegiendo. Voy a crear un método abstracto. Public abstract. Lo voy a llamar string get role. Listo. Punto y coma. Ahí vamos a obtener el rol que vamos a ir trabajando. Bien. Ahora vamos con la clase estudiantes. Aquí tenemos, ya hicimos la interfaz, la clase abstracta y ahora con estudiantes. En estudiantes voy a crear un constructor. Me voy a ir a source, como me fui ahorita, ¿verdad? Y aquí, usando campos, voy a crear un constructor. Bueno, no aparecen los campos, pero no importa. Aunque seleccioné el que no era, pero no importa. Lo importante es que me crea el constructor inicial. Aquí simplemente lo agrego los campos que no lo tenía puesto. Pero vamos a ponerlo aquí. Voy a extender de la clase a estudiante. Voy a extender de persona y va a implementar de inscribible. Vamos a implementar los métodos que tenemos ahí. Aquí ya tengo esta parte. Vamos a, como ya extiende, ¿verdad? Vamos a poner aquí string nombre y vamos a poner aquí int edad y otro más que se va a llamar string carrera. Luego de ahí, para tener el super, ese super para pasarle el nombre y la edad recibida del estudiante al padre, en este caso que va a ser persona. Nombre y edad se lo voy a pasar al padre que se llama persona. Y voy a crear aquí un atributo privado llamado carrera. Y esa carrera se la voy a pasar, ¿verdad? Le voy a pasar carrera, punto y coma, que es la carrera que recibo aquí en el constructor, que se la voy a pasar a este, que está aquí arriba. Me dice que no está siendo usado, pero eso es normal, eso no importa. Para que como estaba interno, por eso me dice eso. Tengo aquí ya los métodos. Ahora voy a poner aquí para evitar y para ver si puedo arreglar esto de la carrera que está ahí arriba y también utilizarlo. Public string get carrera. Entonces, y aquí
vamos a poner return carrera. Voy a retornar la carrera por el get carrera. Ahí ya se resolvió el detallito que teníamos ahí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta este punto, como pueden ver. Ahora tengo que poner el código correspondiente aquí adentro de estos dos. En getRole, yo quiero retornar si es estudiante. Bueno, el rol, si es estudiante no, lo único que voy a retornar realmente. Estudiante. Y aquí vamos a retornar. Lo puse al revés. Aquí que yo quiero esto. Y aquí voy a retornar el nombre más lo que estudia más la carrera. Así. Obtener la descripción corta, nombre, estudia y la carrera que estudia y el rol de estudiante. Ahora me voy a dirigir, ya yo tengo esta parte hecha, que es la clase estudiante, ¿verdad? Que lo que hicimos fue extenderla de persona e implementarle la interfaz. Y creamos un código Java normal como ya lo pudiéramos conocer, si ya estamos en esta área. Ahora voy al negocio, a la lógica de negocio, porque esto es código Java. Entonces que voy aquí a la lógica de negocio de lista estudiante, servlet, en vez de modelo, servlet. Esta clase, servlet, que había creado ahorita, va a ser la lógica de negocio. Va a ser una. Se va a encargar de comunicar el JSP frontend con el backend que tengo acá, siendo parte del backend principal. Vamos a iniciar inmediatamente. Ya yo tengo aquí lista de estudiantes, que es la clase que mencioné, servlet, que es la clase que mencioné ahorita. Siempre lo primero que hacemos es extender de HTTP servlets. Servlet. Ahí está. Inmediatamente importamos esa librería. Recuerda que yo expliqué todo esto con detalle para qué sirve en el video anterior. Si también estás aquí y no recuerdas, te voy a tirarle está ahí arriba la flechita que te lo voy a dejar para que lo veas y luego continúa con esta parte para que puedas entender en detalle qué fue lo que se hizo, qué significa todo eso. Todo eso se explicó en el video anterior, que no lo voy a explicar ahora de nuevo para que no hacerlo más largo este video. Entonces, voy a poner aquí el nombre de la web, que también lo expliqué allá, para qué sirve. Voy a poner aquí web servlet. O sea, lo menciono para que no diga, porque él explicó eso, habló de eso y no explicó para qué servía. Sí, yo lo expliqué en un video. Lo estoy dejando ahí arriba en la tarjetita para que lo puedas entender detalladamente y paso a paso. A esto le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle lista estudiantes. Sí, vamos a dejarlo así. Se parece al anterior, ¿verdad? Voy a poner lista estudiante. Lista estudiante. Esto aquí vamos a ver, aquí tengo que, siempre me pide esto del ID, lo puedo borrar, pero lo voy a colocar ahí. Un ID único para el servlet. Ahora vamos a utilizar y vamos a colocar de tipo protector void do get. Entonces voy a usar este método. A este método le voy a pasar ¿verdad? Le voy a pasar HTTP servlet request. Request
y aquí, coma, HTTP serverlets response. Ahí está. Importo estas dos librerías. Ser mamá es descubrir talentos. A mí me encanta llorar. Luego de ahí, voy a colocar aquí para evitar errores. Siempre es importante en este tipo de archivo, y es obligatorio para que funcione bien, una excepción. Un servlet. Ok, lo escribí mal acá. Servlet exception. Exception. Ok. Y yo exception. Estas dos importo esa librería de Jakarta Servlet. Importo también la misma. Ahí está. Listo. Ya lo tenemos. Y ahora vamos con la lógica. ¿Qué yo quiero poner acá? Un array list. Un array list. Y ese array list vamos a colocarle aquí, que va a ser, porque lo voy a llenar de objetos de estudiante. Va a ser, lo voy a poner a la clase estudiante. Y lo voy a llamar estudiantes. Vamos a poner new, ¿verdad? Array list. Aquí está. Ya está declarado. Simplemente aquí dice aquí que estudiante debo de importar esta clase. Sería web p. minúscula web p. modelo. Me puso todo, pero lo que quiero es a estudiante. Listo. Aquí tengo array list. Tengo que importar la librería de array list. Listo. Ya tengo esa parte creada. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar para agregar los estudiantes correspondientes. Lo voy a hacer de forma uno a uno para que se pueda ver, ¿verdad? Y manual. Lo voy a agregar todos. Listo, corté esa parte y lo hice para hacerlo más rápido. Ahí están los objetos agregados al array list de estudiantes. Cada uno. Fíjate ahí. Luego de lo que tenemos ahí agregados, si no entiendes esta parte que estoy haciendo aquí, esta parte justamente, y eres del área de Java y C# o qué sé yo, y no entiendes lo que estamos haciendo aquí con el array list, te voy a dejar un video arriba, también en la tarjetita ahí, para que puedas entender a qué estamos haciendo con los objetos ahí.
porque tampoco lo voy a explicar detalladamente para no hacer el video más largo. Bueno, vamos a continuar. Ahora voy a hacer el request. Voy a utilizar esta que tengo acá, ¿verdad? Request.set attribute, que sería este. Y tengo aquí ya estudiantes puesto. ¿Y cómo lo voy a llamar? Me está diciendo el sistema. Estudiantes. Ese va a ser mi clave. Y voy a poner aquí otra vez request.get attribute. ¿Verdad? No, porque lo que quiero es mandar todo un arreglo. Entonces, vamos a utilizar otro método. O sea, todo un array. Voy a poner this page. Get attribute. A ver si lo tengo aquí. ¿Dónde está? Ok. Get request. Request this page. Este es get request this page. Este que necesitamos. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar lista estudiantes. A lista estudiantes JSP, que es este que está acá. No este. A este. Se llama así. Lista guión estudiantes.jsp. Fíjate que este se llama lista estudiante sin S. Y este tiene una S al final, para que no te confunda, ¿verdad? Se lo estoy pasando a S. Luego de ahí, punto forward. Y aquí pongo request así mismo y response. Justamente como me lo puso el sistema. Punto y coma. Request y response, que son estas dos que están aquí. O sea, los dos que tiene el doGet. Esta parte aquí de request set attribute y lo que se hizo ahí, también eso se explicó en el video anterior, donde hablé sobre estos temas. Ahí ya tenemos esta parte. Importante, aquí web servlets, mira que me aparece así porque tengo que importar una librería también de él. Ahí está. Son estas toda la librería correspondiente que hay que tener. Ahora me voy a dirigir al JSP. Justamente al index primero. En el index tengo el body. Ya yo tengo aquí la directiva, mírala aquí arriba, que tengo que agregada, que todo eso se explicó en el video anterior. Simplemente a partir de aquí voy a poner algo simple. Voy a poner una etiqueta A con un href, que va a llamarme a lista estudiantes. Pero no a lista estudiantes, no al archivo. Voy a llamar a lista estudiante. Luego de ahí, recuerda que no tiene la S. Cierro y aquí pongo ver lista estudiantes. Recuerda que este no tiene la S y si no tiene la S porque estamos llamando aquí en lista de estudiantes, ¿verdad? Estamos llamando, míralo aquí el nombre, a este. Simplemente eso. Ahora voy a me voy a ir a la lista de estudiantes, el archivo JSP que tengo acá, que también ya tiene la directiva y todo. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar, o puedes utilizar esto. Ya es otra parte, como yo te había dicho antes, es una forma más cómoda y limpia de hacerlo. Pero ese archivo o ese archivito que hay que instalar últimamente está medio complicado. Se me ha complicado conseguirlo, ese archivo Java. Como puedes ver, estaba intentando y se me hizo difícil. Por lo menos para Eclipse aquí se me hizo difícil que es el archivo que funcione.
Es un archivo hard llamado JSTL de servlet. Probé con varios, pero no me funcionó. Por lo tanto, no lo vamos a utilizar. Eso es lo de menos. Eso es lo único que hace minimizar un poco el código aquí en el HTML, pero si no lo tenemos, podemos implementar el código igual y como lo sabemos, pero con cuidado, como dije anteriormente. Vamos a hacerlo de esa manera. Y incluso esto va a ayudar a entender mejor para que aprendas más. Lo que voy a hacer es importar utilizando la directiva, ¿verdad? Page. Y esa directiva voy a poner import. Y quiero importar lo que es. Pero bueno, primero voy a cerrar esto aquí para que no se me quede abierto, ¿verdad? Y voy a importar java.util.arraylist. Vamos a utilizarlo y voy a importar también, copio de nuevo y voy a pegarlo y voy a importar webp.modelo.estudiante. Entonces, ¿qué voy estoy importando? También aquí, lo que es la clase estudiante, que también la había importado aquí en el servlet, que la tengo acá. Aquí. Java WebP Servlet. Aquí. Entonces ahora vamos a utilizar de manera eficiente o lo mejor que podamos. Vamos a poner aquí huele. Y voy a poner aquí el signo de %. Y vamos a poner, a llamar el array list. El array list, bueno, realmente podemos simplemente, para hacerlo más rápido, voy a copiar lo que tengo acá. Esta parte del array list estudiante, esta parte. Eso es lo que voy a poner. Aquí. Luego abro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces vuelvo y pongo array list estudiantes. Lo voy a poner aquí porque voy a hacer voy a castear. Voy a castear para que el request que voy a traer punto get attribute estudiante que tengo aquí. Vamos a ver. Ok, entonces estudiantes, ponemos punto y coma. Y tenemos esa parte. Luego de ahí voy a poner un if. Voy a escribir todo para hacerlo más rápido y luego traigo lo muestro. Ok, ya lo tengo todo escrito, lo voy a explicar. Veo que tengo un error aquí arriba porque me faltó aquí las comillas. Igual, el comilla por ciento, signo de por ciento aquí. Por ciento, arroba. Y aquí también. Por ciento, guardamos. Ahí está. Bien, ¿qué hice acá? Coloqué, importé la librería de la array list porque la estoy usando acá. Y importé los estudiantes, que es la lista de estudiantes que tenemos aquí. La clase, ¿verdad? Que ya habíamos visto antes. Luego de eso, simplemente utilizando la apertura y cierre, aquí, como ves ahí, pusimos los streetlet y ahí pusimos código Java. ¿Qué hice acá? Recibo de estudiantes. Mira que tengo aquí estudiantes. Si me voy aquí, estoy mandando, tengo el backend, este es el backend, y estoy mandando
la lista del objeto, el objeto completo con todos los objetos estudiantes, lo estoy mandando. Se llama estudiantes con S así mismo, ¿verdad? Lo estamos mandando nuevamente hacia el post. Con el get lo estamos mandando a lista de estudiantes. Por eso aquí es lo que hacemos, recibir eso. Todo el array. Lo recibimos y lo guardamos aquí en estudiantes. Luego de aquí verificamos que no sea nulo y que no esté vacío. Y aquí tenemos un for que inicia. Si ustedes se fijan, tenemos el string ahí, que abre ahí y cierra acá. No puedo poner código HTML dentro, no se permite. Aquí tengo el nombre código HTML y tengo aquí string de nuevo. Si te fijas, este tiene un signo de igual. Esto es porque es una variable, una declaración que estamos haciendo. O sea, estamos utilizando una variable. Por eso tiene el signo de igual delante. A diferencia de este, si te fijas, este no tiene nada. Este, como tiene una variable, tenemos esto. Ese signo de igual delante. Recibo normal, ¿verdad? Estoy diciendo aquí que tengo del for each, el elemento get nombre, get edad y get carrera, que son lo que tenemos aquí en estudiante. Míralo aquí, get carrera, y lo que tenemos en persona, que tenemos el get nombre y el get edad. Luego de ahí tenemos aquí otra vez strip de las etiquetas, ¿verdad? Para poner el else, la continuación del if que tenemos acá. O sea, abre aquí, cierra ahí, abre aquí, cierra aquí. Luego aquí tengo código HTML. Y luego para esta solita llave, que es de la de cierre, tengo otro strip. Eso fue lo que mencioné anteriormente, que el código se hacía un poquito extenso con esta manera de strip. Pero si eso yo lo ejecuto, o tú lo ejecutamos para que tú veas cómo funciona, ¿verdad? La ventaja de esta parte aquí, que estamos utilizando un código Java directo y el mismo que ya conocemos. Eso es importante. Si tú llevas tu código bien ordenado, lleva los scripts ordenados, y puedes hacer tú incluso tus clases, tus métodos y llamar tus objetos, y así tú ordenas todo y evita, ¿sabes? Puedes usarlo, pero trata de tener orden. Vamos a ejecutar. Al ejecutar, míralo ahí, que me dice que no hay estudiante para mostrar. Vamos a ver, vamos a ver lista de estudiantes. Si le doy ahí, mira dónde me aparece la lista de estudiantes. Aquí me aparece lo que tenemos, ¿verdad? Si le doy para atrás, vuelvo. Si le doy a ver lista, me vuelve a la lista. Mira aquí arriba que dice lista de estudiantes, que recuerda que lista de estudiantes, si nos vamos a nuestro serverlet, es esta. Es el nombre que le dimos anteriormente. Espero que hayas entendido y te haya sido útil este tema y hayas visto cómo podemos implementar interfaces, clases abstractas, clases normales en JSP con HTML. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Chao.